Bueno, buenos días, querida iglesia. Sabéis que verdaderamente sois muy queridos para nosotros. Y en esta mañana, bueno, es de recibo ser agradecidos y en primer lugar mi esposa quiere dar un saludo antes de comenzar con la palabra, así que le cedo la palabra a Elena. Me alegro un montón de estar con todos vosotros, de poder saludaros. Yo quería dejaros un pensamiento. Me gustaría compartir con vosotros una experiencia, un tiempo del Señor, que yo estaba paseando por aquí, por Antequera, ¿no? Y sabéis que allí en Andalucía, supongo que aquí también, pues hay unos naranjos, hay unos árboles que son naranjos, que cuando llega primavera, pues huelen genial, huele en todas partes, huele a azahar, ¿no? Tú vas andando por la calle y huele a azahar y es un olor riquísimo, huele súper bien. Y luego esos árboles son preciosos, suelen ser muy redonditos y tienen una naranja preciosa. Son unos árboles que adornan un montón, ¿no? Y hay en muchos sitios de Andalucía. Pero luego esos árboles, cuando tú coges las naranjas y te las comes, están malísimas. Son amargas, son súper malas. Yo sé que allí cuando van los extranjeros, algunas veces, como las ven tan bonitas, las cogen y comen y bueno, allí hay un chiste de un niño que va con su padre y entonces hay uno que coge las naranjas y empieza a venderlas y empiezan a venderlas como naranjas dulces y el niño cuando prueba las naranjas pues empieza a soltar por la boca sapo y culebra y entonces le dice el que vende las naranjas, dice, no vea qué boca tiene el niño, ¿no? Dice, no, si el niño es mudo. Y es que es tan mala las naranjas que es que hacen hasta chistes de las naranjas, eso es incomible. Y un día yo paseando con mi perro por allí, estaba viendo los naranjos y yo estaba pensando, digo, estos naranjos se meten por los ojos, no me extraña que los extranjeros quieran probar las naranjas. Y algunas veces nos pasa eso con las personas, ¿verdad? Hay personas que dan como muy buen olor. Cuando las ves te dan un olor, te encantan. Pasan incluso en la iglesia, van a la iglesia y dicen, esta persona es como si entrara una fragancia, ¿no? Y luego son muy aparentes. Son como estos naranjos, son preciosas. El naranjo bueno no se distingue del naranjo malo. Tienes que probar la naranja. Esas naranjas son iguales de bonitas, iguales de todo y huelen igual de bien que cuando es un naranjo que es bueno para comer, ¿no? Eso solo lo puedes ver cuando pruebas la naranja. A veces nos pasa eso, ¿no? Vemos personas y cuando estamos realmente con ellas y ya las conocemos y esas personas ya tratan con nosotros, entonces cuando nos amargan. Y hay veces que tenemos experiencias muy desagradables con las personas. Hay veces que te embelesa esa belleza, te embelesa ese aroma y luego, como decimos, ¿no? Nos llevamos un palo muy grande, ¿no? ¿Qué palo me ha dado esta persona, no? Pero dice la Biblia, hay muchos textos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a poner el texto de cuando el Señor ungió a David, ¿verdad? Cuando vino uno de los hermanos, pues hasta Samuel, que era el profeta, dijo, cuando vino uno de ellos, que era Elías, dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y entonces Jehová le dijo, no mires su parecer, ni lo grande ni su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros no podemos mirar el corazón de las personas como lo mira Dios, pero nosotros podemos tener discernimiento. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. En este tiempo en que hay muchas personas que no tienen identidad, hay muchas personas, hoy día no se lleva a tener identidad. Pues yo siento en la sexualidad que soy tal. Yo siento que me siento libre cuando yo creo en el Señor, pero lo creo que tiene canas. No, yo lo creo, pero lo creo con el pelo negro. Y no hay discernimiento. La gente no tiene identidad. Nosotros como cristianos tenemos una identidad. Y nuestra identidad es ser hijos de Dios. Nuestra identidad tiene que tener ese discernimiento para discernir lo que viene y lo que no viene de Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada.
Y tenemos que pedir mucho discernimiento, porque van a venir muchas personas, vamos a conocer muchas personas y cada persona va a traer una maleta. Y nosotros tenemos que discernir si nos conviene compartir con ellos esa maleta o no. Y yo os quiero dejar este pensamiento que espero que haya sido de bendición, que Dios os bendiga muchísimo y os espero que vuestra iglesia crezca en el Señor y que de verdad se abran los cielos para vosotros. Mucho ánimo y muchos besitos de parte de nuestra familia, que os queremos muchísimo. Amén. Muy bien, pues la verdad que yo continúo al hilo de lo que Elena acaba de comentar y lo primero que queríamos nuevamente dar las gracias a esta iglesia y sobre todo, pues lógicamente a vuestros pastores, que la verdad que tienen la consideración de que cada vez que venimos por aquí, pues nos invitan a compartir la palabra, y para nosotros compartir la palabra es verdaderamente un privilegio, de los grandes privilegios que la familia del reino nos da. Compartir su palabra con humildad, con respeto, con mansedumbre, pero sabiendo que dentro de la responsabilidad que es lógicamente un lugar desde el que podemos ser de bendición. Y eso yo creo que es el objetivo de todas las familias que conformamos la iglesia, el poder ser de bendición los unos a los otros. Así que muchas gracias, estamos al tanto de cómo van los proyectos de la iglesia, de cómo la iglesia Luz a las Naciones en este tiempo también tan difícil ha tenido, al igual que otras muchas iglesias, la oportunidad de extender con las nuevas tecnologías su luz precisamente a todas las naciones, de forma que se puedan estar compartiendo y de forma que vuestro mensaje pueda estar siendo visto y escuchado en otros lugares del planeta, de lo que nosotros nos alegramos verdaderamente. Ya nos han contado vuestros pastores algunas experiencias que nosotros lógicamente no vamos a repetir aquí, pero la verdad que nos sentimos contentos de cómo el Señor está obrando con esta iglesia y con cada uno de vosotros. Estamos al tanto de los proyectos que tenéis adelante, de la fe que estáis poniendo en cada uno de esos proyectos. Y bueno, a modo de anécdota, sí que os puedo comentar algo que el otro día hablaba con Rafa y hablábamos con Rafa y con Manoli. Bueno, no creemos en las casualidades, ¿verdad? Creemos en el plan de Dios, en todo. Y os puedo decir, yo llevo ya más de 30 años de ejercicio en la abogacía y llevo pues desde el primer día trabajando para muchas iglesias a nivel de toda España. Y es la primera vez que me encuentro con que preparamos una documentación de una iglesia, la meto en el ministerio y en 1 mes y medio me sale, cuando lo normal es que tarden 4, 5 o 6 meses. Así que bueno, no quiero decir nada, pero lo quiero decir todo. Yo creo que verdaderamente Dios tiene puesto un tiempo de gracia sobre esta iglesia, un kairos de Dios que está descendiendo sobre vosotros, y yo creo que los tiempos hay que discernirlos y los tiempos tienen que ser verdaderamente aprovechados, porque cuando la gracia de Dios se está derramando de una forma especial, hay que abrir los brazos, mirar al cielo y recibir lo que venga de parte de Él. Muy bien, qué año, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos días y estamos casi todos esperando que se vaya el 2020. Y esta mañana nos levantábamos con no sé si muchos de vosotros sois de Twitter, yo lo reconozco, me he enganchado al Twitter, estoy todo el día mirando Twitter porque es la forma de tener las noticias inmediatamente. Y hoy la noticia, el trending topic, la tendencia en España se llama Araceli. Araceli es una mujer mayor que es la primera persona que ha recibido la vacuna en España. ¿La vacuna de qué? La vacuna anti-COVID. Y es una persona mayor, una persona que está en una residencia de Valencia, así que esa es la gran noticia del día. Pero qué año, ¿verdad? Ha sido un año con muchísimos retos, con muchísimas dificultades. Mira, retos a nivel personal. Todos hemos recibido un impacto en lo que tiene que ver con nuestra salud, ¿verdad? Y ahí hemos estado todos muy pendientes. Al principio nos decían que no valían las mascarillas, luego después nos decían que sí, que si los guantes al principio sí, pero luego no, que si te tenías que desinfectar el calzado al entrar a casa, que si no, que si la ropa la tenías que meter en la lavadora a no sé cuántos grados, en fin, miles de cosas que verdaderamente hacían que a nivel personal tuviéramos cierta, ¿por qué no decirlo?, cierta angustia, ¿verdad? Cierto, el no saber, la incertidumbre. ¿Qué contaros a nivel económico?
de la noche a la mañana, empresas cerradas a cal y canto. Yo mismo tuve que pasar por esa experiencia. A nivel de salud, a nivel económico, a nivel familiar, personas que llevan sin ver a sus seres queridos meses y meses y meses porque no pueden o bien pasar de una provincia a otra o de una comunidad autónoma a otra, o ver a las personas que están en residencias de mayores y que están siendo atendidas pero que no pueden recibir visitas para que no pueda haber un tránsito de contaminación. ¿Qué voy a contar? Nosotros nos desplazábamos el jueves en AVE y hasta el mismo miércoles por la noche estuvimos completamente pendientes de las noticias para ver si al final Andalucía seguía abierta y Cataluña también. Y al final, mira, cogimos el AVE a las 9 de la mañana con un sol espléndido, veníamos a una ciudad en la que nuestro hijo nos decía: veniros superabrigados, que hace un tiempo fatal, una boira que lleva días que no se va. Y fue llegar mi esposa y yo a Lérida y os cambiamos el tiempo. Os trajimos el sol y os trajimos una cierta alegría de temperatura. Yo creo que, bueno, por lo menos algo bueno hemos traído. Y hoy quisiéramos también pensar dentro de todo esto, que este tiempo tan difícil en todos estos niveles que os acabo de decir, pero la Iglesia lógicamente se ha visto impactada. El impacto que ha recibido la Iglesia ha sido muy fuerte. Por primera vez desde los tiempos de la democracia, hemos visto cómo la libertad religiosa se ha visto limitada. Esto me lleva a reflexionar en algo que no quisiera dejar de pasar esta mañana. Y es que nosotros, que hemos visto limitada nuestra libertad de expresar algo que expresamos colectivamente, es lo que se ha visto limitado porque individualmente hemos podido seguir ejerciendo libremente nuestra libertad religiosa y cada uno desde sus casas pues podía conectarse en Zoom. O por ejemplo, yo estaba confinado en mi casa, pero todos los días me daba por leer un salmo y colgarlo en las redes. Es decir, una libertad individual no estaba prohibida ni limitada, pero la libertad colectiva sí. Y yo pensaba y me identificaba y era capaz por primera vez de entender y tener empatía con tantos miles y miles y miles de hermanos y hermanas que pertenecen a la iglesia perseguida. Iglesias en las que incluso la libertad individual no es que esté limitada, es que está prohibida, y está prohibida la manifestación externa. Así que este tiempo también me ha hecho pensar mucho e identificarme mucho con la iglesia perseguida del Señor. Pero hoy no quisiera hablaros de la iglesia perseguida del Señor. Hoy quisiera dejaros un texto que siempre me ha impactado. Y luego después veréis por qué. Quiero leerlo, está en Hechos capítulo 17, los versos que van del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá», a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Segundo viaje misionero de Pablo, y llega a la ciudad de Tesalónica. Tesalónica no era una ciudad cualquiera. De hecho, tenía sinagoga. Y ya nos está diciendo que Pablo venía de 2 ciudades anteriores en las cuales no había sinagoga. Así que Pablo, siguiendo su costumbre, llega a una ciudad importante donde hay sinagoga y entra en la sinagoga.
Tesalónica era una ciudad, muy brevemente voy a describir la situación, pero es importante para poder entender el contexto y tratar por mi parte de coordinar el final del mensaje. Era una ciudad tan importante, era una ciudad que tenía puerto, tenía dos ríos navegables y era tan importante que había obtenido el estatuto de ciudad libre dentro de la colonia romana. Es decir, que era una ciudad que, aunque tenía su gobernador romano, el procónsul solamente intervenía cuando era necesario. Por lo demás, había 5 politarcos que eran las personas que gobernaban la ciudad. Y dentro de esos 5 había uno específicamente designado para las labores judiciales y para las labores financieras. Y en esa ciudad, con esa importancia, es donde llega Pablo y, conforme a su costumbre, se dirige directamente a la sinagoga. ¿Se dirige directamente dónde? Pues al lugar donde tenía que ir, a los llamados, al pueblo de Israel. Y vemos cómo el mensaje de Pablo, nos lo vuelve a recordar la palabra, era siempre el mismo. Él en algunas versiones dice que discutía, en otras versiones dice que razonaba, en otras dice que hablaba. Da igual. Hoy día podemos contextualizar lo que hacía Pablo. Pablo llegaba a la sinagoga y predicaba. Extendía el evangelio. Ponía a las claras la verdad de quién era el Cristo. Acabamos de pasar por la festividad en la que todo el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús. En los días previos a venir aquí a Lérida a visitar a Marta y a David, y lógicamente a Andrea, a Rafa y a Manoli, pues en los días previos hablaba con muchas personas acerca del nacimiento de Jesús. Y me encontraba con alguien que dentro de la conversación yo trataba, igual que Pablo, de exponerle cómo era necesario que ese niño que estamos celebrando, que nace en un pesebre, no tiene ningún sentido ese nacimiento. Celebrar ese nacimiento deja de tener sentido si no somos capaces de entender que ese nacimiento es el cumplimiento para el posterior padecimiento, para la posterior muerte en la cruz y para su posterior resurrección. No nos podemos quedar en el niño Jesús. Sí. Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios bajado del cielo, el que viene para morir por cada uno de nosotros. Esta es la perspectiva que yo creo que Pablo, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga y nos dice que les hacía ver a los judíos que Jesús era el Cristo, el que tenía que padecer y el que tenía que morir. Ese Cristo anunciado por tantos profetas y quizás de una manera mucho más concisa y relevante en ese cántico de Isaías capítulo 53. ¿Qué ocurre con la predicación de Pablo? Con la predicación de Pablo ocurre lo que a veces ocurre con la predicación de cualquier siervo del Señor. Dice que de los judíos, algunos, es decir, unos pocos, creyeron. A los que le iba destinado el mensaje, unos pocos creyeron. Luego después dice que de los demás, de los griegos piadosos, de los gentiles, de los que en principio no eran los llamados, pero que son los aceptados, los adoptados, dice que fueron muchos los que se convirtieron. Nos dice la palabra exactamente que fueron multitud de griegos y muchas de las mujeres de los principales de esa comunidad también se convirtieron. Esto parece nimio dentro del mensaje, pero para mí tiene una importancia capital. A veces nuestro mensaje no es recibido por las primeras personas a las que se lo estamos dirigiendo, nuestras congregaciones. A veces nuestro mensaje en nuestra congregación pasa desapercibido. Sin embargo, llega a otras personas que lo acogen con alegría. Incluso, y tampoco es ninguna tontería, se habla de que muchas de las mujeres de los principales lo adoptaron. Pero la pregunta es, ¿por qué la mujer lo aceptó y el hombre no?
Y no quiero entrar aquí en una discusión de género, ni en algo que se pueda manipular e malinterpretar. Está lejos de mi voluntad y de mi sabiduría meterme en ese tema. Pero sí tengo una cosa muy clara. Jesús dijo que el mensaje, el reino de Dios tiene que ser aceptado como los niños. Y yo particularmente pienso que estos hombres principales, por su posición, por su orgullo, por su destino social, tenían que rechazar un mensaje, mientras que la mujer, de una manera sensible, de una manera sencilla, lo había acogido. ¿Qué corazón tenemos que tener esta mañana para escuchar esta palabra? ¿Tenemos que tener el corazón de esos principales o debiéramos de tener el corazón de estas muchas mujeres, de aquella multitud de griegos y, si me apuras, de aquellos algunos que iban a la sinagoga? Quiero dentro de la predicación que tome 15, 20 segundos para reflexionar con qué corazón, con qué ánimo, con qué disposición es con la que hoy estás recibiendo la palabra. ¿Te identificas con alguno de estos tres? Y pido a Dios que esta palabra realmente hoy pueda, como ya se ha orado, pueda ser esa espada cortante de dos filos que pueda llegar hasta los tuétanos. Dice que viendo todo esto que sucedió, viendo que había conversiones, los judíos tomaron envidia sobre Pablo y Silas. Esto también es importante retenerlo hoy. A veces el mensaje de luz a las naciones podrá estar causando envidia. A veces tu testimonio particular, ya no hablo de la iglesia, tu testimonio particular puede estar causando envidia en otros. Y quizás te puedas incluso ver atacado. No hay ninguna tontería que sepamos que esto puede ocurrir aún dentro de la congregación, aún dentro de la familia denominacional, aún dentro del mundo de la cristiandad. Y no solamente tengas que pensar que la envidia pueda venir por los que estén fuera. Sé por vuestros pastores que habéis incluso sufrido un ataque en la fachada de vuestra iglesia donde se llevaron la cruz que teníais. Estemos preparados para todo este tipo de acontecimientos. Pablo lo estaba. De hecho, si seguimos viendo el mensaje, resulta que van a por ellos a la casa de Jasón. Lo único que ocurre es que no los encuentran. Y si no los encuentran, esto ya es una versión particular de la Biblia, versión Jesús Pedrosa. Yo creo que Pablo y Silas estaban advertidos, o lo sospechaban, o de alguna manera por las experiencias que ya habían tenido. Recordar que este es el segundo viaje misionero y ya habían pasado por cositas, sobre todo Pablo, pues estaban alerta y no estaban allí en la casa de Jasón. Porque a veces nuestro testimonio despierta envidia. Lejos de despertar lo que nosotros procuramos, a veces sin quererlo, despierta la envidia en otro. Consecuencia de esa envidia es que, llenos de envidia, fueron a por ellos, con la idea de presentarlos delante de las autoridades. Y ahora viene uno de los detalles que quiero destacar. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Uno de las acusaciones que le decían a Pablo era: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Me encanta. Sencillamente me encanta este texto. Yo estoy seguro que en Almacelles más de uno ha dicho: estos locos están aquí, estos que han venido, estos quiénes son, estos que han venido, estos quiénes son, estos qué es lo que pretenden aquí, qué es lo que están soñando que quieren hacer, pero... Sí, me alegro de que los que trastornan el mundo vayan por el mundo trastornando al mundo. Me encanta esa visión. Me encanta esa visión.
Y te puedo decir que también he pasado por la experiencia de que me tomen por loco, de que me digan, pero bueno, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Y escúchame, Luz a las Naciones tiene un propósito concreto en Almacelles. Así que no te asustes de que te acusen de estar de aquí. No te asustes de que puedan tener envidia de ti. Solamente estate preparado y sé consciente, como Pablo lo era, de que toda la armadura de Dios tiene que estar provista y prevista para el cristiano. Y me voy acercando al desenlace. Dice que cuando ya entraron en la casa y vieron que no estaba ni Pablo ni Silas, pues arrastraron al propio Jasón, le arrastraron ante las autoridades. Fijaros que habla de las autoridades, estos politarcos que habíamos hablado antes, que había 5 en Tesalónica, que solamente uno de ellos tenía autoridad judicial. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo que Elena siempre me repite y que yo lo creo y que es verdad porque lo hemos podido comprobar en nuestra experiencia. Ocurre que el diablo siempre actúa de la misma manera. Porque como ha visto que le ha dado resultado en algunas ocasiones, vuelve a repetir la misma estrategia. Fijaros de qué acusan a Jasón. Lo acusan de un delito de lesa patria. Lo acusan de obedecer a otro rey, que no es el César, que es un tal Jesús. ¿Os suena esta acusación de algo? Yo sé que sí, que os suena del Nazareno, ¿verdad? De nuestro bendito Jesús, que fue acusado del mismo delito. No te extrañe de que el diablo te acuse de estar sirviendo a Dios por encima de todas las cosas y en tu propia concupiscencia te esté tentando de esa forma. El diablo siempre va a actuar de la misma forma, no es creativo, no es como nuestro Dios es creativo, ¿verdad? Él no tiene esa capacidad. Nuestro Dios no tiene límites, ¿verdad? Como reza por ahí algún lema en el que creo y lo creo firmemente. Pero el diablo sí tiene límites y están establecidos. Y están establecidos esos límites precisamente por el que no tiene límites. El único que los puede poner. Así que acusaron a Jasón de un delito muy grave. El delito de lesa patria a Jesús le costó la vida. Si tú eras acusado de no obedecer y de no servir al César, la pena era la muerte, y como sabemos, una muerte además bastante indigna. ¿Qué ocurre? Que dice la palabra de Dios, y aquí quiero centrar el tema de hoy, que Jasón y sus amigos prestaron fianza. ¿Qué es prestar fianza? Pues pretendo explicártelo en esta mañana brevemente. Mira, muy fácil, en aquella época prestar fianza era poner tu propia vida, tu propio patrimonio, tu propio dinero, todo tu ser, tu casa, tus esclavos y aún tus mujeres, ponerlas al frente por si alguno no cumplía. En este caso, ¿en qué consistió la fianza? Pues no se nos habla de cantidad de dinero, pero tendría que ser una gran cantidad de dinero, porque el delito del que se acusaba a Jasón era muy fuerte. Era un delito de traición al César. ¿A qué se comprometió Jasón? Jasón pagó dinero y puso al frente su propia vida, todo su patrimonio, su casa, incluso sus mujeres, al frente de que Pablo no volviera a Tesalónica a alborotar. Tuvo que prestar una fianza por otro, por la vida de otra persona. Se lo jugó todo por la vida de otro. Hoy día estamos acostumbrados a prestar fianza, ¿verdad? Tú vas a un banco, pides un préstamo y el banco lo normal que te diga, sí, mira, te voy a dar el préstamo, pero tráeme
algunos fiadores, ¿verdad? Ya sabéis, el chiste este es muy malo, pero viene al cuento de aquel director de un banco muy importante, de una ciudad muy importante, y había una pobre mujer allí en la puerta que todos los días le decía, una limonita, por favor, y el hombre pasaba y no le hacía ni caso, una limonita, por favor, y un día la mujer le dijo, ay, por Dios, por la Virgen María, por su Hijo Jesucristo, una limonita, y se volvió el hombre y dijo, si es con fiadores, sí. Es decir, los bancos siempre te van a tratar de pedir a alguien que dé la cara por ti si tú fallas. Y hoy día es muy fácil, hoy día solamente, bueno, digo, es muy fácil, ojo, prestar fianza es poner tu patrimonio por si el otro falla, pero es solamente tu patrimonio. Jasón no puso solamente su patrimonio al frente, Jasón puso su vida. Y esto me recuerda indudablemente ese niño Jesús del que hablábamos antes, que nació en un pesebre de la manera más humilde. Son muy bonitas todas las postales de Navidad, son muy bonitos todos los belenes, pero la realidad es que la Virgen María daría luz como dan a luz todas las mujeres. Y hoy día incluso hasta un parto lo puedes grabar en un vídeo y ponerlo en YouTube, porque es algo, no es algo violento, está todo muy preparado y todo allí es perfecto, pero imagina por un momento el nacimiento de Jesús. Tuvo que ser duro. Ese niño que nacía ahí era el Cristo que predicaba Pablo como tenía por costumbre en la sinagoga. Jesús ha dado su vida por nosotros. Este es el primer punto importante. Pero no solamente ha dado su vida por nosotros. Nosotros al fin y al cabo estamos aquí, hemos aceptado de que Él sea nuestro Señor, hemos entregado nuestra vida a Él, hemos aceptado el sacrificio vicario de que Él ha derramado sangre en la cruz para borrar nuestros delitos y nuestros pecados, como dice el texto de Colosenses. El decreto de todos los delitos que había contra mí los clavó en la cruz, y ese día ya quedaron borrados todos los delitos, todas las faltas y todas las cuentas que yo tenía que dar. Jesús ha dado la vida por mí, pero hay una cosa importante: Jesús ha dado la vida por todos y cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Iglesia de Luz a las Naciones en Almacelles, mi pregunta esta mañana es: al igual que Jesús dio su vida por ti, prestó una fianza gratuita. La verdad que si Jesús tuviera que analizar el currículum de cada uno, ahora voy a miraros en la pantalla brevemente a vosotros, si Jesús tuviera que dar fianza por tu vida, si tuviera que hacer como los analistas financieros de los bancos, ver qué cosas tienes a favor y ver qué cosas tienes en contra para darte el préstamo, si Jesús hubiera hecho eso con mi vida, ya te digo yo que Jesús no hubiera dado fianza por mí. Sin embargo, Jesús no mira lo que tú eres, sino que Jesús te mira a ti y lo que Él quiere de ti. Él quiere que ames justicia, que hagas misericordia y que camines humildemente con Él. Él ha dado su vida por ti, ha prestado fianza por ti. Y termino con la pregunta que quería haceros. La tengo escrita para decirla bien. Si Jesús prestó gratuitamente fianza por cada uno de nosotros, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a prestar fianza por otros? No te estoy hablando del tema económico, no te estoy hablando de que haya que invertir en algo y que tú tengas que decir, pues yo voy a prestarle fianza a la iglesia. Para nada. Si te crees que ese es el mensaje, te has equivocado de pe a pa. ¿Por quién estás dispuesto a prestar fianza? Mira, es fácil prestar fianza por un hijo. Es fácil, no te cuesta trabajo ninguno. Es fácil prestar fianza por un hermano. También es fácil. Es fácil prestar fianza por familiares. Pero ¿estás dispuesto a prestar fianza quizás por alguien que no conoces? No te estoy hablando de una fianza económica. Te estoy hablando de que cuando veamos a las personas que no conocen al Señor, estemos dispuestos a prestar fianza por ello. Me refiero a que esa fianza sea el coger como Pablo tenía por costumbre y hablar con ellos. Dice la palabra que Pablo fue
3 días de reposo. Pablo estuvo prácticamente un mes en Tesalónica, pero todos los días de reposo fue a la sinagoga a hablar del Señor. Este es el tipo de fianza que la iglesia de Almaselles necesita. Que todos nos pongamos activos, que todos vayamos por la calle y que todos vayamos ofreciendo el nacimiento de Jesús, que es un nacimiento que tiene que ver con una muerte en cruz y una resurrección, porque Él ha pagado con su vida por la vida de cada uno de nosotros. Y que así en la extensión del Evangelio se haga de una manera natural, pero de una manera continua, en la que toda la iglesia está involucrada en este mensaje. El mensaje de compartir que Jesús es el Señor, que Jesús es el único que puede dar vida a tu salvación, que puede perdonar tus pecados y que puede darte vida eterna. Así que con esta pregunta que quisiera que pudiéramos estar reflexionando durante la semana, me despido. Nos despedimos y, bueno, amenazamos en la próxima. El Señor os bendiga.